Hola, Lila Vanorio. Jaime Bello León. Lila Vanorio, ¿cómo está? Muy bien, encantada de estar nuevamente en este chat. Yo también. Qué chévere es el chat, ¿verdad? Sabrosísimo. Uno se la pasa chateando. Sobre todo cuando viene un invitado que tiene perro. Porque tú sabes que yo soy perruno y gatuno. Yo soy más perruna que gatuna. Ah, ok. Pero Nada más alergia a los gatos. a mí me dan alergia, pero los quiero. Bueno. Hoy tenemos a Jesús Palacios, economista de la UCAP y un analista que siempre está en los medios contando cosas importantes del mundo de las finanzas. Bueno, y hablando de perros y gatos, es el papá de Toby. Ajá, ¿Cómo está Toby? Así es, Toby está bien, Toby está en casa ahorita. Sí. ¿Y cómo está la economía de Toby? Bueno, la economía de las mascotas es dura, o sea, cada vez impacta más en el hogar, implica más gastos, implica más cosas, sobre todo cuando es un perro también de edad avanzada, entonces uno es más detallista con qué perrarina le compra, con qué atención tiene, con cuándo le tocan las vacunas, o sea, hay que estar muy pendiente. Y una pregunta, ¿y Toby te quiere a ti porque tú le das comida o porque te quiere? No, definitivamente me quiere, definitivamente me quiere. Hay un vínculo mucho más largo que solamente la comida. Ok, yo estoy de acuerdo, eso sí pasa. Eso, claro que Sí, pasa. porque la gente que no tiene perros o gatos creen que las mascotas es únicamente una relación de interés. Transaccional. ignorancia. Exacto. Sí, es Sí. pura pura ignorancia, ignorancia. totalmente, totalmente. No lo es, no lo es. Estoy convencido que no hay un vínculo afectivo. Jesús, estamos viviendo un momento como país muy, muy interesante en el que además los ciudadanos estamos empezando a tener perspectivas distintas o que no habíamos tenido en las últimas décadas. ¿Qué lectura estás haciendo de este momento en Venezuela desde el punto de vista económico? Sí, mira, creo, Lila, que lo dices y yo al final soy de una generación que le ha tocado vivir profesionalmente una Venezuela en crisis. O sea, los últimos 10 años han sido siempre oyendo la palabra crisis y probablemente hay gente que te diga, bueno, y en los 30 también, o sea, en los últimos 30 o en los últimos 40, pero si tenemos que cuantificar o dimensionar de alguna manera la crisis de los últimos años, no se parece a la de hace 30 o 40, o sea, hay que decirlo. Sí. Fue una crisis que llevó a una contracción brutal, a una hiperinflación muy larga, y cuando tú tienes esos escenarios, crecer en esa situación profesionalmente es demandante. Sin duda que generaron igual oportunidades, la misma migración para los que nos quedamos abrió espacios que quizás en otros momentos no hubieran estado abiertos, pero igual estuvo lleno de desafíos y los desafíos de sortear una economía en la que no tenemos financiamiento, de sortear una economía en la que no hay acceso a suficientes ofertas, por ejemplo, de vehículos o suficiente oferta de alquileres o suficiente oferta o capacidad de pagar alquileres o oferta ajustada del poder de compra, por ejemplo, para la compra de un inmueble, que es lo normal, digamos, entrando en una edad de 30 años, que es donde estoy. Y bueno, ahora pareciera ser un panorama por fin distinto, en el que yo lo que siempre rescato y digo es, ojalá que a mi generación le toque estar en un contexto más normal. No pedimos Suiza, pedimos un contexto normal que nos permita desarrollarnos, que nos permita estas capacidades que se han generado adentro o afuera, porque creo que los que nos quedamos tuvimos que construir en una Venezuela muy desafiante y los que se fueron se formaron también pensando en participar en un contexto justamente en el que puedan aprovecharse de sus capacidades y que bueno, que como digo, en un contexto normal podamos desarrollar esos skills que hemos venido desarrollando. Es todo lo que deseo, que podamos pensar en un esquema de financiamiento más fácil, que permita que Jesús, crezcamos más. entonces podemos creer, por lo que tú estás diciendo, que sí hay una posibilidad de tener una economía distinta. Yo estoy convencido que estamos dando un vuelco estructural a lo que hemos visto en los últimos años. O sea, el país que veníamos hablando de contracción entre el 14 y el 20, que hablamos de un crecimiento débil o frágil en los últimos 5 años, ahora creo que pasa una etapa de crecimiento y una expansión mucho más importante. Ojalá que sea sostenible, que siempre ha sido el desafío en Venezuela, que no se convierta esto en un crecimiento rápido. En economía se dice la enfermedad holandesa, que es, bueno, me viene un boom de commodities, hoy los precios del petróleo están altos, hoy la producción crece, entonces aprovecho esto y entonces todo el mundo es millonario en Venezuela, pero nuestro cortoplacismo nos lleva a que en 2 o 3 años de nuevo estamos en una crisis. Ojalá sea sostenible. Ahora, hablas de esta generación y haces referencia a lo que te ha tocado vivir. En tu ejercicio profesional, Sí. cada pronóstico es quizás menos alentador que el otro Así en eran estos los últimos años. 5 años, ¿no? Estamos... Pero esto también supone reaprender. ¿Qué cosas tenemos que aprender? Porque estar en modo supervivencia quizás te obliga a flexibilizar, a hacer atajos, a volver a prácticas que quizás no son óptimas. ¿Qué cosas tenemos que aprender para volver a ponernos al día con esa normalidad que muchos ni siquiera hemos conocido? Sí,
Mira, yo creo, y lo veo en el día a día con los clientes y las empresas, ¿no? Las empresas están en modo supervivencia, recorte de gastos, control de inventario máximo, nóminas que estuvieran acotadas, y muchas que trabajaron, y creo que es parte de por donde empiezo la respuesta, en soluciones que permitieran innovar y ganar en productividad. Y así yo creo que cada persona hoy tiene que estar pensando en cómo me monto una ola en la que el mercado laboral se va a volver más competitivo, porque muchos de los afuera sí van a volver, yo estoy convencido. Y a los que estamos acá, obviamente hay un know-how y hay un aprendizaje de haber estado estos años en Venezuela que nos pone en una posición interesante y que nos pone al final en un punto también de oportunidad, pero hay que estar claro, viene un mercado más competitivo, así como a las empresas les toca trabajar en innovación, productividad, hacerse más competitivas a cada persona, a los jóvenes nos toca, bueno, es un proceso de formación continua, así yo lo vivo. Y bueno, estando acá en la universidad es parte justamente de eso que creo y que básicamente profeso todos los días, porque enseñar es aprender constantemente, estar en programas de actualización es estar justamente buscando información nueva, o sea, el manejo de inteligencia artificial pues se ha vuelto básico en los negocios y es el gran brinco en productividad que no estábamos viendo en los últimos 20 años, entonces creo que viene una economía en la que hay que todos ponernos, apretar los pantalones y aprovechar oportunidades, pero las oportunidades y un contexto distinto no implica que te va a ir bien. Claro. Implica, te tienes que esforzar, ¿no? Fíjate, yo creo que te tengo que preguntar, porque si no los oyentes de este chat dirán, bueno, ¿y para qué hacen ese chat si no hace la pregunta con que tiene que preguntarse? ¿Tú crees que en un corto tiempo los maestros, los médicos, los empleados públicos, los profesores universitarios van a tener sueldos competitivos de verdad? ¿O van a seguir teniendo estos sueldos que son imposibles? Sí, mira, de supervivencia, como todo, ¿no? O sea, al final, una de las cosas Ni eso en algunos casos. Ni eso en algunos casos, totalmente. Una de las cosas que ha hecho esta crisis es que en el ideal colectivo está este tema del ahorro y del buscar lo más barato y optimizar el presupuesto, porque es que la realidad nos llevó a eso, ¿no? El tema de los sueldos es complicado. Nosotros, bueno, siempre cuando damos la presentación definimos como un path, un camino a la mejora de los sueldos. Y ese camino está marcado por algunas cosas que tienen que pasar y lo digo porque va a tomar algo de tiempo. O sea, lo primero que hay que controlar es el tema cambiario y el tema de la inflación. Eso sigue impactando de forma muy dura y hasta que tú no estabilices el cambio de la inflación, que hemos visto mejoras, yo tengo que decir, había una desaceleración importante entre enero y febrero de la inflación, del diferencial cambiario, de todas las variables que estaban incidiendo mucho en el poder de compra, pero eso es un primer paso. Luego, probablemente veamos pronto aumentos en las bonificaciones en los empleados públicos, pero eso es una parte. ¿Y quién le habla a los pensionados y a los jubilados? No, también. Es una carga muy fuerte del Estado, la que tiene hoy, porque son 3.3 millones de empleados públicos, 5.1 millones de pensionados y jubilados. Cuando tú cuantificas eso, pagar sueldos a todo ese grupo o digamos, mensualidades a los pensionados y jubilados de 150, 160 dólares implicaría que todo tu ingreso petrolero se fuera a eso. Entonces tenemos que entender, o sea, digamos, dejando ese diagnóstico, tenemos que pensar en un esquema nuevo. Probablemente ese esquema pase por privatizaciones parciales, por esquemas de alianzas público-privadas, los fondos de pensiones que han funcionado en otros países de América Latina que permiten que los pensionados tengan acceso básicamente a sistemas privados que permiten que sus ahorros se conviertan al final o tengan una rentabilidad positiva. Eso aquí en Venezuela se manejó mal y tenemos Muy ahora... mal, Sí, muy mal, porque muy todo mal. el mundo está obligado a cotizar y ese fondo se fue, desapareció. En la devaluación y la inflación. Claro. Entonces, al final, son cambios estructurales que hay que hacer, Jaime, que tomarán tiempo. Yo pienso que aquí un año podemos ver primeros incrementos de lo que llamamos salarios, porque lo que vamos a ver en el corto plazo va a ser más de los bonos, porque para aumentar salarios necesitamos dar debates de la ley del trabajo, necesitamos dar un debate, probablemente una reforma fiscal, necesitamos dar un debate del tamaño del Estado, que yo quiero pensar que las cosas que están pasando nos van a abrir el camino, que por fin tengamos estas discusiones, porque el Estado venezolano ya se dio, o sea, es una demostración fáctica de que no es capaz de mantener a tanta gente solamente con el ingreso petrolero. Y fíjate, y yo creo que hay que decirlo porque quizás la gente tiene la ilusión de que viene un cambio, de que viene una mejora, porque va a haber un ingreso enorme de recursos a corto plazo, pero hay que recordarse también que se ha hablado de la reestructuración de la deuda externa. Bueno, eso es Y un tema durísimo. Y eso es un tema durísimo porque eso va a tener un impacto en a dónde van a ir esos recursos, ¿no? Totalmente. Mira, yo creo que Venezuela va a tener el proceso de reestructuración de la deuda más difícil que hemos visto en finanzas. O sea, yo te lo digo sinceramente, es un proceso rudísimo, una cantidad de creadores distintísimos, con intereses ahí chocando en direcciones distintas y
Y ojalá ese proceso cuando se llegue, que creo que todavía también estamos unos pasos previos a poder llegar ahí, hay unos temas institucionales aquí que hay que trabajar, capacidades técnicas que tienen que entenderse con los multilaterales, llegue a través justamente de ejercicios serios con multilaterales de sostenibilidad de la deuda, de capacidad de repago del país y sobre todo considerando que Venezuela necesita atender socialmente a una población que está en una situación todavía humanitariamente muy compleja. Entonces, creo que ese debate que tiene que darse tiene que esperar al Fondo Monetario Internacional, tiene que esperar al Banco Mundial y cuando lo hagas de forma organizada y no acelerada, probablemente salga una solución que considere estos elementos, porque es que si al país no le pones una recuperación del poder de compra y el consumo, tú puedes pagar la deuda, pero la economía entonces se queda paralizada y su capacidad de repago también va a estar difícil, ¿no? O sea, Jesús, hace apenas unos minutos hablabas de cambios estructurales que podrían estar pasando este año. ¿Qué cosas nos blindan desde el punto de vista institucional para garantizar que no ocurra lo mismo que la enfermedad holandesa a la que acabas de hacer referencia y podamos sentar las bases de una economía que estable y perdure en el tiempo? sí, creo que, como le dije hace un rato, lo institucional no está, o sea, falta muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, pero empezar a ver cambios en las leyes de hidrocarburos, yo creo que hay que decir que ese es un cambio que desde el punto de vista institucional sienta las bases para que atraigas inversión, sobre todo en ese sector de oil and gas. Creo que en el sector minero, que estamos viendo ahora una discusión también, es un sector que tiene muchísimas restricciones de seguridad en las zonas en las que está hoy, entonces hay muchas dudas de cómo eso va a operar o cómo al final va a terminar llevándose eso a campo, pero que empiezas a ver modificaciones en las leyes que no son perfectas, estoy convencido. Yo he leído muchos análisis y hay elementos de ambigüedad que implican que todavía haya que probablemente hacer reformas, pero que implican cambios bien relevantes en cómo es el esquema y el interés del Estado por la atracción de capital y que parten de una premisa, Lila, o sea, se adapta a una condición de mercado y tienes un mercado petrolero que tiene también en Guyana una exposición gigantesca y que ha tenido unas condiciones muy competitivas en Guyana. Entonces Venezuela, ahora reinsertándose en los mercados occidentales, con Guyana al lado, tiene que competir y eso es básicamente lo que refleja la ley, pero que creo que es un buen paso porque, bueno, la ley entiende algunas fallas justamente institucionales aceptando el acceso a la corte o a cortes de arbitraje cuando haya casos de resolución de conflictos y creo que esos son puntos que nos ayudan a que, aunque hay mucho tejido todavía y mucho camino por recorrer, definitivamente esos sí son pasos positivos y señales positivas que estábamos esperando. Y bueno, en el campo político, ver avances también del entendimiento, la participación de algunos sectores de oposición en esto, la promulgación de la ley de amnistía. O sea, ves algunas cosas que sí generan señales positivas, seguramente no perfectas, pero que apuntan a un cambio que me hubieras contado hace 2 o 3 meses y te decía que bueno, sonaba fantasioso o que no era probable. Y ahora estamos viendo pues cosas caminando en otro sentido. Bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen. Así dicen, Sí, no. así dicen. Y creo que todos los cambios son complejos. Así es. Y además esto es un cambio que es inédito Así porque hay un tutelaje Así que es. Venezuela no había tenido en el Así pasado. es. Y eso hay que mencionarlo porque eso tiene que ser considerado en esta ecuación, ¿no? Sí, bueno, o sea, al final uno no entiende todavía bien en lo económico la incidencia de eso. Pareciera que hay bastante alineación, y es lo que yo veo en estas fases llamadas de estabilización y recuperación. Creo que hay una alineación, yo diría, bastante perfecta, bastante exacta entre Al los calco. intereses americanos y los intereses venezolanos en que Venezuela pasa por un proceso de estabilización y de recuperación. Obviamente que estoy seguro que habrá tensiones en torno a algunos cambios políticos, porque, como dices, no es fácil después de un proceso que ha sido largo, después de bueno, mucha confrontación, después de un conflicto que llegó a eventos que yo nunca hubiera esperado que pasaran en este país. Pero definitivamente en los términos económicos pareciera que hay bastante consenso en avanzar en una dirección distinta y probablemente eso también vaya ayudando a que haya cambios en el índole social o político. Ha habido mucha expectativa con respecto a la posibilidad de una dolarización desde el punto de vista formal en nuestro país. ¿Ves eso en el radar? Eso le encanta a la gente. Le encanta a la gente. Le encanta pensar a la gente que mañana estamos dolarizados y a los economistas, a diferencia, no nos gusta mucho. O sea, es una discusión en la que dar una respuesta corta te puede meter en problemas, entonces me abriste un campo para dar una explicación rápida. Mira, Venezuela está dolarizada en referencia de precios. O sea, de hecho, la moneda se usa como de 3 formas, ¿no? Se usa como medio de pago. El medio de pago hoy es mayoritariamente, más del 90%, el bolívar. Sí. Como referencia de precios,
el dólar o monedas duras, al final las referencias oficiales al dólar o el euro son las que marcan la pauta en las referencias de precios en el mercado. Y como mecanismo de ahorro, no es un secreto que no es nuevo, desde hace mucho tiempo el venezolano no ahorra en bolívares. Entonces, básicamente 2 de 3 están dolarizados. O sea, tienes referencias de precios y tienes mecanismos de ahorro, reserva de valor, como se conoce en economía, dolarizados. Pero luego, como mecanismo transaccional, como medio de pago, el bolívar agarró un vuelo importantísimo por las distorsiones cambiarias. Evidentemente, con el diferencial, todo el mundo quiere pagar en bolívares. Es un ejercicio racional. Y para que ustedes vean cómo las finanzas han ido entrando en la economía del día a día. Pero pasar un proceso de dolarización completo, obligar al país a eliminar su moneda propia, básicamente atar nuestra economía necesariamente un flujo de divisas en una etapa en la que queremos ser mucho más expansivos y crecer de forma importante, y además en la que espero se gane capacidad institucional y de alguna manera se gane autonomía en espacios que tienen que ser autónomos como el Banco Central. No creo que sea la mejor solución. Y la verdad es que la dolarización te condiciona y te pone una camisa de fuerza. La mayoría de los países dolarizados tienen limitaciones para crecer de forma más importante. Lo ves en el caso de Ecuador. Panamá es un caso de éxito, pero es una economía mucho más pequeña y muy abierta, digamos, al comercio. En el caso de Venezuela, que vamos a estar en una etapa gradual de apertura, que estoy seguro va a irse dando, pero es gradual. Condicionar hoy el país solamente a la digamos, recepción de oferta a través de la Reserva Federal o una dolarización completa, creo que limitaría de algunas posibilidades en política económica que da mantener una moneda local. Yo lo que creo que sí tenemos que pasar, o lo que creo que sí tenemos que ver, es un solo tipo de cambio. Eso genera libre convertibilidad, todo el mundo puede pagar como quiera, y yo no les hablo al final de un caso fantasioso. En verdad, entre el 2021 y el 2023 aquí hubo libre convertibilidad y funcionó muy bien. O sea, la libre convertibilidad maneja dólares, maneja euros, maneja francos, o sea, lo que tú quieras. Pero hay una tasa única que permite que ese mercado pueda operar libremente. Yo creo que hacia allá es que tenemos que ir. Fíjate, me gustaría preguntarte, todo el mundo tiene mucha esperanza en los emprendedores, Sí. Porque claro, si tú estás atado a ser empleado público, los sueldos están en el suelo o en el subsuelo, para ser más honesto. Sí, o sea, en lo que está más allá. En lo que está más allá, ¿ok? Y entonces la gente tiene que inventarse y reinventarse permanentemente. Además, estamos en medio de una revolución donde todo pasa a ser otra cosa distinta a lo que era. Entonces, ¿tú crees que hay posibilidad de que la gente tenga esa oportunidad de reinventarse? ¿Tú crees que es el momento para emprender? ¿Crees que es el momento para arriesgar algo de capital? ¿Crees que es el momento para pensar en no voy a estar pendiente de 15 y último? Mira, creo que es un mercado lleno de oportunidades. En Venezuela, cuando decimos que está todo por hacer, porque siempre está esta pregunta típica de los sectores de oportunidad, evidentemente hay sectores que van a tener más oportunidades, pero realmente hay cantidad de soluciones que las tienes en Colombia, que las tienes nosotros decíamos mucho estos últimos años, vean economía centroamericana, soluciones que se están aplicando porque Venezuela se estaba pareciendo más una economía característica centroamericana, pero si ahora volvemos en esta reinserción a ser una economía parecida a Colombia, bueno, ¿qué soluciones se están dando en Colombia desde el punto de vista de logística, por ejemplo, que es un sector que tiene muchísimas oportunidades? ¿Qué soluciones se tienen en Colombia desde el punto de vista de opciones de microfinanciamiento, que ya hemos tenido acá en Venezuela una penetración de eso? Pero bueno, justamente qué se está haciendo al lado que se puede replicar acá, yo creo que sin duda es un momento de oportunidades y eso hay que aprovecharlo, también hay que prepararse porque improvisar, no documentarse, no planificar, digamos, escenarios, o sea, va en contra de que la apuesta salga bien. Entonces yo siempre digo que a veces la gente tiene menos miedo de invertir capital en ya directamente en abrir el negocio, pero no se pasan por un estudio de mercado que puede costar una fracción de eso, no se pasan por evaluar o sentarse con gente que conozca el sector, que a veces cuesta algo de plata, pero definitivamente te hace ganar un montón. O sea, al final eso de que un ciudadano informado vale por dos es genuino también cuando hablas de negocio, y creo que es el momento de evaluar esas opciones, pero con conciencia. Porque el momento distinto o un momento de expansión no implica que todo está hecho, y es lo que decía antes, ¿no? O sea, implica esfuerzo para ganar los espacios, para obtener las oportunidades que se están dando, pero así como en la Venezuela pasada no todos los negocios fracasaban, en la Venezuela que esperamos ver más virtuosa y que de alguna manera pase por un ciclo distinto, tienes que también esforzarte para conseguir. No todo el mundo la va a pegar del techo. No, es que imagínate, si todo el mundo la pega del techo, nadie la pega del techo. Exacto. Pero
también hay estímulos para volver a la formalidad, porque la informalidad se convirtió en una manera de supervivencia. De hecho, yo tengo la data de COVID 2025 y estamos hablando de que todavía la mitad de la población está fuera de la posibilidad de trabajo. Totalmente. Y eso, una informalidad enorme de los que sí están trabajando. Que es Además, parte- exacto. o sea, y el matatigrismo, como se dice informalmente, el Coloquialmente. mercado informal, se volvió, bueno, básicamente el sostén familiar de muchos casos. O sea, los emprendimientos de comida, de tortas, los resuelves de algo de ropa que hizo, o sea, se terminaron convirtiendo en la solución de los barrios y de los sectores populares que sobrevivió a falta de sueldos bajos, asistiendo muy poco, por cierto, a sus oficinas formales, institutos en los que trabajaban o organismos públicos y dedicando mucho tiempo a este side job, a este trabajo secundario que, bueno, le terminaba haciendo lo que pagaba las cuentas. Entonces, yo siempre he dicho que no hay que glorificar, digamos, el matatirismo, pero Exacto. sí el espíritu de emprendedor y que en la medida en la que generemos incentivos, y ese es un trabajo que no es que el venezolano es vivo, es que el Estado tiene que generar una estrategia de incentivos fiscales para que el sector informal pase a la formalidad, para que el emprendimiento, para que el microempresario, para el pequeño, se formalice. Eso, si tú planteas un esquema fiscal como que el que tenemos acá en cualquier otro país de la región, tendrías una situación bien parecida. Entonces, hay que plantear como políticas que incentiven la claro, formalización. y hay que dar la oportunidad de que el Estado y el sector privado, por ejemplo, que se ocupa de la educación, pueda ofrecerle a ese maestro, Claro. a ese empleado, una calidad de remuneración adecuada para Claro. la responsabilidad que tiene, que es básica, Totalmente. que además es fundamental para que haya futuro, ¿no? Así es, y en este momento más, o sea, pensando en que un país que tiene que ganar en productividad y que en los últimos años ha estado con, bueno, deficiencias en el sistema educativo nacional y lo ves también a través de varios estudios, por cierto, una LUCAP que estaba revisando, el tema de comprensión lectora se ha vuelto un Sí, issue un desafío. importante y entonces, bueno, cuando tú evalúas esas cosas, definitivamente el enfoque también en educación tiene que ser clave en esta nueva fase. Yo quería preguntarte, Toby, ¿cómo está? Ahorita debe estar durmiendo después de pasear, comer. Los perros hacen muchas siestas cuando pasan los 10 años. Bueno, tú le das saludos de su tío Jaime. Y yo le digo, él te digo. Jesús, ha sido un gusto conversar contigo, vale, tenerte gracias. en este chat. Gracias por el Además, espacio. una conversación muy optimista, me encanta. Bueno, sí. menos mal que la tuvimos ahora. Menos mal que la tuvimos Porque los ahora. últimos años era con más Sí. cautela y yo creo que hay una oportunidad para ser optimista, siempre con cautela. Yo lo digo, no es un proceso exento de riesgos, pero pasamos por un ciclo económico que es muy distinto a los últimos 5 años y no hablar de los 10 anteriores que han sido más críticos, ¿no? Yo creo que, fíjate tú, los estudiantes que ven clases con Jesús en la Católica o en la UCAP, como le gusta decir a los chamos hoy en día, se deben inspirar porque, chamo, tú eres muy bueno. Fíjate, salimos optimistas. Yo venía además, preocupadísimo. Pero además, exitoso en momentos en los que el país ha estado pasando por sus peores momentos desde el punto de vista económico. Sí. Entonces, No, qué gracias. maravilla tener una oportunidad, un nuevo campo de trabajo en términos de perspectiva. Sí. Va a ser más motivador trabajar en un contexto así. Que los números no estén en rojo. Exacto, exactamente. Muchas gracias. No, gracias. Saludos a Toby, de veras. Gracias. Y ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en el chat. Continuaremos chateando y muy pronto. Chao, Lila. Jaime Bello, Lila Vanorio. el chat.